Buen día compañeros, como bien saben, yo soy Alexis Dano Padilla y junto a mi compañero que igual conocen, Alejandro Beta Galvez, vamos a exponer sobre el tema de sociedad de responsabilidad limitada. Presten atención y dejen sus celulares de lado, que esto está por comenzar. Daremos inicio con el artículo número 58, sociedad de responsabilidad limitada. Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley. Seguimos con el artículo número 59. La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada, o bien podría ser con su abreviatura SD.RL. Artículo número 60. Cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social responderá de las operaciones sociales hasta por el monto de la mayor de las aportaciones. Seguimos con el artículo número 61. Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 50 socios, ¿ok? Seguimos con el artículo número 62. El capital social nunca será inferior a 3 millones de pesos. Se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de 1,000 pesos o de un múltiplo de esta cantidad. De acuerdo con el artículo 63, se establece que la sociedad de responsabilidad limitada no puede constituirse mediante suscripción pública. Eso también incluye el aumento de sus acciones de capital. Esta regla pues básicamente ayuda a garantizar que la empresa esté configurada con personas que pues tengan un interés en su persona y en su éxito y pues estén motivadas en sí mismo, y esto pues las ayuden a poseer el conocimiento necesario para que funcione adecuadamente. Además, esto asegura que las decisiones de inversión y gestión sean tomadas pues por un grupo de personas que tienen la experiencia y el conocimiento necesario. El artículo 64 dice que al constituirse la sociedad, el capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido por lo menos el 50% del valor de cada parte social. Artículo 65. Para la cesión de partes sociales, así como para la admisión de los nuevos socios, bastará el consentimiento de los socios que representen la mayoría del capital social, excepto cuando los estatutos dispongan de una proporción mayor. Artículo 66. Cuando la cesión de que trata el artículo anterior se autorice en favor de una persona extraña a la sociedad, los socios tendrán el derecho del tanto y gozarán de un plazo de 15 días para ejercitarlo, contando desde la fecha de la junta en que se hubiera otorgado la autorización. Ya escuchamos a mi compañero Beta, proseguimos con el artículo número 68. Cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un socio haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o una fracción de la parte de un coasociado, se aumentará en la cantidad de respectiva el valor de su parte social, a no ser de que se trate de partes que tengan derechos diversos, pues entonces se conservará la individualidad de las partes sociales. Proseguimos con el artículo número 69. Las partes sociales son indivisibles, no obstante, para establecerse en el contrato de sociedad, el derecho de división y el de cesión parcial, representándose las reglas contenidas en el artículo 61, 62, 65 y 66 de esta ley. Artículo número 70. Cuando así lo establezca el contrato social, los socios, además de sus obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias en proporción a sus primitivas aportaciones. Proseguimos con el artículo número 71. La amortización de las partes sociales no estará permitida sino en la medida y forma que establezca el contrato social vigente, en el momento que las partes afectadas hayan sido adquiridas por los socios. La amortización se llevará en efecto con las utilidades liquidadas de las que conforme a la ley puedan disponerse para el pago de dividendos. Proseguimos con el artículo número 72. En los aumentos de la capital social se observarán las mismas reglas de la constitución de la sociedad. Los socios tendrán en proporción a sus partes sociales preferencia para suscribirlas nuevamente emitidas.
a no ser que ese privilegio lo supriman el contrato social o el acuerdo de la asamblea que decida el aumento del capital social. Artículo 74. La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente por tiempo indeterminado. Salvo a pacto en contrario, la sociedad tendrá el derecho para revocar en cualquier tiempo a sus administradores. Artículo 75. Las resoluciones de los gerentes se tomarán por mayoría de votos, pero si el contrato social exige que obren conjuntamente, se necesitará la unanimidad, a no ser que la mayoría estime la sociedad con grave peligro con el retardo, pues entonces podrá dictar la resolución correspondiente. Artículo 76. Los administradores que no hayan tenido conocimiento del acto o que hayan votado en contra quedarán libres de responsabilidad. La acción de responsabilidad de interés de la sociedad contra los gerentes, parte del reintegro del patrimonio social, pertenece a la asamblea y a los socios individualmente considerados, pero esto no podrá ejercerla cuando la asamblea, con un voto favorable de los 3/4 partes del capital social, haya absuelto a los gerentes de su responsabilidad. A lo que va este artículo de las personas que hayan votado en contra o que no estuvieron en las votaciones, pues prácticamente ya se quedan libres de responsabilidad y solamente los que votaron sobre estos gerentes son los que van a llevar la responsabilidad de esto. Artículo 77. La Asamblea de los Socios es el órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones tomarán por mayoría de votos de los socios que representen por lo menos la mitad del capital social, a no ser que el contrato social exija una mayoría más elevada, salvo estipulación en contrario. Si esta cifra no se obtiene en la primera reunión, los socios serán convocados por segunda vez, tomándose las decisiones por mayoría de votos, cualquiera que sea la proporción del capital representado. Proseguimos así con el artículo número 78. Las asambleas tendrán las facultades siguientes: discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al ejercicio social clausurado y de tomar con estos motivos las medidas que juzguen oportunas. Proceder al reparto de utilidades, nombrar y remover a los gerentes, designar en su caso el Consejo de Vigilancia, resolver sobre la división y amortización de las partes sociales, exigir en su caso las aportaciones suplementarias y las prestaciones. Seguimos así con el intentar contra los órganos sociales o contra los socios las acciones que correspondan para exigirles así daños y prejuicios. Modificar el contrato social, consentir en las sesiones de partes sociales y la admisión de nuevos socios, tanto como decidir los aumentos y reducciones del capital social, decidir sobre la disolución de la sociedad y las demás que les corresponden conforme a la ley al contrato social. Seguimos tal cual con el artículo número 79. Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas gozando de un voto por cada 1,000 pesos de sus aportaciones o el múltiplo de esta cantidad que se hubieran determinado, salvo lo que el contrato social establezca como partes sociales privilegiadas. Seguimos con el artículo número 80. Las asambleas se reunirán en el domicilio social por lo menos una vez al año en la época fijada en el contrato. Ahora sí, artículo 81. Las asambleas serán convocadas por los gerentes si no lo hicieren por el Consejo de Vigilancia y a falta u omisión de este por los socios que representen más de la tercera parte del capital social. Salvo pacto en contrario, las convocatorias se harán por medio de cartas certificadas con acuse de recibo que deberán contener la orden del día y dirigirse a cada socio por lo menos en 8 días de anticipación a la celebración de la asamblea. Seguimos tal cual con el artículo número 82, nos estamos brincando uno. El contrato social podrá consignar los casos en que la reunión de las asambleas no sean necesarias y ello se remitirá a los socios por carta certificada con acuse de recibo el texto de las resoluciones o decisiones emitiéndose el voto correspondiente por escrito, si así lo solicitan los socios que representen más de la tercera parte del capital social,
Deberán convocarse a las asambleas aun cuando el contrato social solo exija el voto por correspondencia. Entonces tienen que presentarse, no simplemente es como el hecho de que, ok, ya di mi voto, sino que pues tiene que ir la persona presencialmente porque pues tiene más validez un voto presencial que un voto simplemente online. Artículo 83. Solo pacto en contrario la modificación del contrato social que se decidirá por la mayoría de los socios que representen por lo menos las 3/4 partes del capital social, con excepción de los casos de cambios de objeto o de reglas que determinen un aumento en las obligaciones de los socios, en los cuales se requerirá la unanimidad de los votos. Artículo 84. Si el contrato social así lo establece, se procederá a la constitución de un consejo de vigilancia formado de socios o de personas extrañas a la sociedad. Artículo 85. Si el contrato social podrá estipularse que los socios tengan derecho a percibir intereses no mayores de 9 aportaciones, aun cuando hubiera beneficios, pero solamente por el periodo de tiempo necesario para que la ejecución de los trabajos que según el objeto de la sociedad deben pertenecer al comienzo de sus operaciones, sin que en ningún caso dicho periodo exceda de 3 años. En estos intereses deberán cargarse a gastos generales. Como extras, seguimos con el artículo 29. El ingreso o separación de un socio no impedirá que continúe la misma razón social hasta entonces empleada. Pero si el nombre del socio que se separe apareciera en la razón social, deberá asegurarse a esta la palabra sucesores. Artículo 30. Cuando la razón social de una compañía sea la que hubiera servido a otros cuyos derechos y obligaciones han sido transferidas a la nueva, se agregará a la razón social la palabra sucesores. Artículo 38. Todo socio tendrá derecho a separarse cuando, en contra de su voto, el nombramiento de alguien administrador recayera en persona extraña a la sociedad. Artículo 42. El administrador podrá, bajo su responsabilidad, dar poderes para la gestión de ciertos y determinados negocios sociales, pero para delegar su encargo necesitará el acuerdo de la mayoría de sus socios, teniendo los de minoría el derecho de retirarse cuando la delegación recayera en personas extrañas a la sociedad. Artículo número 43. La cuenta de administración se rendirá semestralmente si no hubiera pacto sobre el particular y el cualquier tiempo en el que acuerden los socios. Artículo 27. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los todos se les añadirán las palabras de la compañía u otros equivalentes. Artículo 44. El uso de la razón social corresponde a todos los administradores, salvo a quien la escritura constitutiva se limite a uno o varios de ellos. Artículo 48. El capital social no podrá repartirse sino después de la disolución de la compañía y previa a la liquidación respectiva, salvo pacto en contrario que no perjudique el interés a terceros. Artículo 50. El contrato de sociedad podrá rescindirse si el socio comete uno de los siguientes puntos. 1. Por uso de la firma o de capital social para negocios propios. 2. Por infracción al pacto social. 3. Por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social. 4. Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía. 5. Por quiebra o interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. Ahora sí, para finalizar, vamos con el artículo 67. La transmisión por herencia de las partes sociales no requeriría el consentimiento de los socios, salvo pacto que prevea la disolución de la sociedad o por la muerte de uno de ellos, o que disponga la liquidación de la parte social que corresponda al socio difunto, en el caso de que la sociedad no continúe con los herederos de este. Ahora sí, pasamos con el artículo 73, que la sociedad llevará un libro especial de los socios en el cual se inscribirá el nombre y el domicilio de cada uno con indicaciones de sus aportaciones y la transmisión de partes sociales. Esta no surtirá efecto respecto de terceros, sino después de la inscripción. Cualquier persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente su existencia regular y de la exactitud de sus datos. Por último y para finalizar, vamos con el artículo 86. Son aplicables a la sociedad
de responsabilidad limitada, la disposición de los artículos 27, 29, 30, 38, 42, 43, 44, 48 y 50 de la fracción 1, 2, 3 y 4.